Historia y origen de Halloween. Lo que hoy conocemos como la Noche de Brujas o Halloween se celebraba hace más de 3000 años por los celtas, un pueblo guerrero que habitaba zonas de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia. Precisamente el 31 de octubre, los celtas celebraban el fin de año con el Samhain, una fiesta pagana. Con la inmigración europea a Estados Unidos, principalmente por los irlandeses católicos, en 1846, llegó la tradición de Halloween al continente americano. Cuando se habla de Halloween o Día de las Brujas, se piensa en disfraces, maquillaje, fiesta, dulces y niños. Pero la tradición indica que su celebración no siempre fue festiva y alegre, y que los ritos que se practicaban durante la noche tenían un carácter purificador y religioso. Acompáñenos en este programa especial acerca de la historia y origen de Halloween. Omar Medina les saluda. ¿Quiénes eran los celtas? Los celtas procedían originalmente de Asia y formaron el tronco como miembro del pueblo indogermánico que se estableció en el occidente de Europa. En el siglo XX a.C. ya habitaban el centro y norte de Europa. Se extendieron por las islas británicas, norte de Francia, parte de Suiza y norte de Italia. Invadieron España en el siglo IX a.C. Su lengua era indoeuropea, de la cual se conservan escasos registros literarios. Para el siglo IV a.C. fueron desplazados del centro y norte de Europa a consecuencia de la llegada de otros pueblos, los grupos germánicos. Los días especialmente significativos para un pueblo dicen mucho de él. En la fecha del 1 de Samonis, que significa reunión, y es el equivalente a nuestro 1 de noviembre, los celtas iniciaban el año. La llegada del cristianismo lo transformó en el Día de Todos los Santos y Todos los Difuntos. Samonis se hizo Samhain o Samain en irlandés antiguo y Samhain en el moderno. Para el folclore, Halloween recuerda que es en el hemisferio norte el comienzo del año oscuro. Los celtas, como otros pueblos antiguos, empezaban los ciclos temporales por la mitad oscura. El día terminaba con la caída del sol y la jornada siguiente tenía su inicio con la oscuridad de la noche. El año nuevo comenzaba en esa fecha con el principio del invierno boreal. El 31 de octubre es una fecha asociada con los muertos, las almas en pena, las brujas y los hechizos. Estas características se deben a su cercanía con el Día de los Difuntos, que originó la Iglesia Católica y que se conmemora el 1 de noviembre. Como en otros festivales de Año Nuevo, en esa fecha los muertos volvían a estar entre los vivos. Los celtas hacían sacrificios humanos y de animales en honor al dios Samhain, el señor de la muerte. Cabe destacar dentro de lo que estamos hablando que para los adventistas del séptimo día, el término alma tiene que ver con lo que la Biblia dice que es el alma, de acuerdo a Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En algunas versiones más antiguas dice: fue el hombre un alma viviente. Eso está en Génesis capítulo 2, versículo 7. Toda la creencia de que hay un alma que sobrevive al cuerpo y que desanda y que es un zombi o que es un muerto viviente o un alma en pena, todo eso tiene un origen, como estamos viendo con los celtas y esas culturas, un origen plenamente pagano. La Biblia es muy clara al enseñar que alma es lo que yo soy, la formación del polvo de la tierra con el soplo de vida que Dios da. Eso hace el alma viviente, eso hace el ser viviente. Fuera de ahí es como estamos escuchando en este reportaje, que son asuntos de origen pagano plenamente. Este día, 31 de octubre, marcó la finalización del verano y la cosecha, y el comienzo del oscuro y frío invierno, momento del año en que a menudo se asoció con la muerte humana. Los celtas creían que la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía incierta en la noche antes del Año Nuevo,
La noche del 31 de octubre celebraban Samhain, la fecha en la cual se creía que los espíritus de los muertos regresaban a la tierra. Para ahuyentar a estos malos espíritus, los celtas se vestían con cabezas y pieles de animales, mientras que los sacerdotes de Druida realizaban sacrificios con fuego para celebrar el día de un modo más cristiano. Después que los romanos conquistaran la mayoría del territorio celta en el año 43 después de Cristo, se incorporaron dos festivales de origen romano, además de la tradición celebración de Samhain. Durante 4 siglos, Feralia fue el festival del que se rendía culto a los muertos, y Pomona fue el festival de la cosecha, cuyo nombre se debe a la diosa de los frutos y árboles. Durante la fecha del 31 de octubre, los celtas se disfrazaban con las pieles de los animales sacrificados para sacar del pueblo a los demonios que los visitaban y poder regresar a la normalidad el día siguiente. Con las cenizas y restos de los sacrificios, hacían un rito para conocer el futuro. Asimismo se celebraba la fiesta de brujas. En ella las brujas y brujos se reunían para ofrecer sacrificios a Satanás, señor de la muerte, mediante ritos, actos sexuales y muerte. En la Edad Media se quemaban gatos negros por creerlos amigos de las brujas. En Estados Unidos comenzaron a celebrar esta fecha las pequeñas comunidades de irlandeses católicos a mediados del siglo XIX. Ya entrado el siglo XX, el de la comercialización, se esparció la tradición al resto del planeta. ¿Qué significa Halloween? Cuando el emperador Constantino decretó que los habitantes de su imperio se convirtieran al cristianismo, muchos ritos paganos se introdujeron. Fue así como el festival de Samhain se infiltró. Hacia el siglo VIII, la Iglesia cristiana convirtió el día 1 de noviembre en el Día de Todos los Santos, para rendir homenaje a todos los santos que no tuvieran un día particular de celebración. A lo largo de los años, estos festivales se combinaron y la mayoría llamó All Hallow Mass, la misa de todos los santos o de las personas santas, al Día de Todos los Santos. La noche anterior se convirtió como All Hallows Eve, víspera del Día de Todos los Santos. Con el tiempo, su nombre se convirtió en Halloween. Por eso el 31 de octubre, justo la noche anterior al 1 de noviembre. Reinas del Aquelarre. En la Edad Media comienza la persecución de todos los ritos paganos, todo lo que no es cristiano, y es perseguido por su presunta vinculación con el maligno. Sin embargo, es con la Contrarreforma y con los distintos cismas protestantes cuando la persecución de la brujería se incrementa notablemente. Fue con la bula papal Summis Desiderantis Affectivus del Papa Inocencio VIII el 5 de diciembre del año 1484, con la que se legitimizó la persecución de brujas, tortura y ejecución, generalmente ardiendo en la hoguera, empezando así la Inquisición a perseguir la hechicería. La figura histórica más famosa que fue condenada a arder en la hoguera bajo la acusación de bruja fue Juana de Arco. Lejos de ser mujeres con verrugas, algo sucias y que surcan el cielo montadas en una escoba, las brujas eran jóvenes, bellas, que utilizaban sus conocimientos para hacer el bien a su comunidad. Esa es la revisión del mito de las brujas que diversos expertos llevaron hace algunos años en un congreso en Sassuolo, ciudad ubicada al norte de Italia, en el que participaron psicólogos y religiosos, para dar su punto de vista sobre un fenómeno inquietante con una buena carga de dosis de mitos y leyendas. Brujas, fascinación y misterio, seductoras perversas o encantadoras seducidas. Ese era el lema del congreso llevado a cabo en Triora en 1588. Las historias alrededor de estas se parecen a las historias del cuco o cocó que le hacían los padres a sus hijos antes de acostarlos a dormir. Todo era una amalgama de absurdos productos de su imaginación. En la localidad de Liguria, conocida por ser la Salem italiana, hace más de 4 siglos fueron quemadas más de 400 mujeres, acusadas de brujería, lo que ha otorgado a esta zona del norte del país una fama secular de actuaciones fuera de lo normal, bien aprovechada desde el punto de vista turístico.
Los expertos en brujería coincidieron en que las mujeres consideradas en la Edad Media como tales no tenían necesariamente el sentido negativo con el que han pasado a la posteridad y que incluso eran conocidas por hacer el bien a quienes las rodeaban. Así, en los años oscuros de pestes, hambrunas y guerras, las brujas buenas entre comillas, curaban a los enfermos con hierbas, ayudaban a las parturientas a dar a luz y hacían surgir parejas gracias a sus filtros de amor. Estos últimos no eran nada espectacular ni especialmente misterioso, sino perfumes que en tiempos en los que la higiene no estaba muy extendida, permitían a las mujeres atraer la atención de los hombres. Sin embargo, esos filtros debían ser preparados la noche del viernes, con la luna en cuarto creciente, y constaban con ingredientes como madera de abeto en polvo, ámbar, pétalos de rosa, sándalo, violetas, todo ello sabiamente mezclado. Como contraste, también podían elaborar una pócima para los casos que reclamaban venganza, y entonces debían prepararse un martes, con sangre de dragón, polvo de planta rutácea, granos de pimienta molida, una pizca de azufre y otra de limadura de hierro, todo ello mezclado y guardado en una cajita de metal. Los participantes en el Congreso de Sacelo han estado de acuerdo en que las consideradas brujas eran en muchas ocasiones jóvenes de gran belleza, motivo por el cual eran envidiadas y a veces perseguidas, según explicó el psicólogo Fabio Parigi. Para confirmarlo se cuenta la historia de Wasa, la bella hija del propietario de una venta para viajeros, enfrentado a los señores poderosos de la región, a quien ella ayuda haciendo prisioneros a los dos hijos del gobernador, motivo por el cual fue quemada viva sin proceso previo, acusada de bruja. A pesar de su mala fama, los temidos aquelarres no eran necesariamente una manifestación demoníaca y maligna, sino la reunión de personas que actuaban de manera desaforada gracias a la ingestión de alguna sustancia alucinógena. Estamos presentando la historia y origen de Halloween. Gracias por su sintonía. A continuación, la famosa calabaza, la lámpara para ahuyentar los malos espíritus. La costumbre de ahuecar y tallar una calabaza para convertirla en un farol llamado Jack o Lantern tiene su origen en el folclore irlandés del siglo XVIII. Según se cuenta, Jack era un notorio bebedor, jugador y holgazán que pasaba sus días tirado bajo un roble. La leyenda cuenta que en una ocasión se le apareció Satanás, con intenciones de llevarlo al infierno. Jack lo desafió a trepar al roble, y cuando el diablo estuvo en la copa del árbol, talló una cruz en el tronco para impedirle descender. Entonces Jack hizo un trato con el diablo. Le permitiría bajar si nunca más volvía a tentarlo con el juego o la bebida. Esto es, según la leyenda. La historia dice que cuando Jack murió no se le permitió la entrada al cielo por sus pecados en vida, pero tampoco pudo entrar en el infierno porque había engañado al diablo. Esas son las tradiciones de la gente, ¿no? A fin de compensarlo, el diablo le entregó una brasa para iluminar su camino en la helada oscuridad por la que debería vagar hasta el día del juicio final. La brasa estaba colocada dentro de una cubeta ahuecada, llamada nabo, para que ardiera como un farol durante mucho tiempo. Los irlandeses solían utilizar nabos para fabricar sus faroles de Jack, pero cuando los inmigrantes llegaron a Estados Unidos advirtieron que las calabazas eran más abundantes que los nabos. Por ese motivo surgió la costumbre de tallar calabazas para la noche de Halloween y transformarlas en faroles introduciendo una brasa o una vela en su interior. El farol no tenía como objetivo convocar espíritus malignos, sino mantenerlos alejados de las personas y sus hogares. Otra costumbre famosa de Halloween, la costumbre de pedir dulces de puerta en puerta, trick or treat, se popularizó alrededor de 1930. Según se cree, no se remonta a la cultura celta, sino que deriva de una práctica que surgió en Europa durante el siglo IX, llamado Samhain, una especie de servicio para las almas. El día 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, los cristianos primitivos iban de pueblo en pueblo mendigando pasteles de difuntos, que eran trozos de pan con pasas de uva. Cuantos más pasteles recibieran los mendigos, mayor sería el número de oraciones que realizarían por el alma de los parientes muertos de sus benefactores. En esa época se creía que los muertos permanecían en el limbo durante un periodo posterior a su fallecimiento
y que las oraciones, incluso rezadas por extraños, podían acelerar el ingreso del alma al cielo. Todo esto sin ningún fundamento bíblico, ¿no? La práctica se difundió en Estados Unidos como un intento de las autoridades por controlar los desmanes que se producían durante la noche de Halloween. Hacia fines del siglo XIX, algunos sectores de la población consideraban la noche del 31 de octubre como un momento de diversión a costa de los demás, probablemente inspirado por la noche traviesa, que formaba parte de la cultura irlandesa y escocesa. La diversión consistía en derribar cercos, enjabonar ventanas y taponar chimeneas, pero gradualmente dio lugar a actos de crueldad contra personas y animales, llegando a su punto máximo en la década de 1920 con las masacres perpetradas por los enmascarados del Ku Klux Klan. Diversos grupos de la comunidad comenzaron a proponer alternativas de diversión familiar para contrarrestar el vandalismo, concursos de calabazas talladas y disfraces o fiestas para niños y adultos. De ese modo, se proponían retomar el espíritu de los primitivos cristianos que iban casa por casa disfrazados o con máscaras, ofreciendo una sencilla representación o un número musical a cambio de alimento y bebida. Otros símbolos de Halloween: el búho, símbolo de oscuridad. Los brujos usan el sonido de este animal para ahuyentar, según ellos, los poderes de las tinieblas. Tienen su imagen como amuleto de buena suerte. Sapo fue una de las plagas enviadas por Dios sobre el pueblo egipcio, ya que ellos lo consideraban sagrado y le rendían culto. Vampiros. En la época de los druidas, los demonios eran representados por esta figura. Luego ya sabemos todos la mitología de Drácula. Gatos. Era una deidad en las culturas paganas antiguas. En la brujería es utilizado para realizar toda clase de prácticas satánicas. Era adorado en la ciudad de Éfeso en la era cristiana. Máscaras. Son caras falsas, rostros que muestran que realmente no es una persona. La usaban los bufones para hacer reír a los reyes de Roma. Media luna y las estrellas, usadas en las prácticas de la magia y símbolos adoptados por la astrología, creencia en los astros. Bolas de cristal, utilizadas por los astrólogos, también poseen similitud a las prácticas donde se emplean cuarzos, pirámides, péndulos que según ellos traen buena suerte o pueden leer el futuro. Morder la manzana. Al parecer, morder la manzana ha sido siempre el símbolo de buena fortuna, y la primera persona en morder una manzana sería la primera en casarse al año siguiente. La peladura de la manzana sería una adivinación de lo largo que sería su vida. Más macabros, en Escocia, se ponen manzanas en las puertas y quien las tocara o tirara en la noche de brujas estaba destinado a morir al año siguiente. Las hogueras. La noche del 31 de octubre, los druidas erigían una enorme fogata de Año Nuevo. Para ellos, el Año Nuevo, la nueva vida, el aumento de sus poderes, ocurría la noche de Samhain, hacia el 31 de octubre. Quemaban animales, fogatas y seres humanos como sacrificio a su dios Sol y a Samhain, la divinidad de la muerte. Durante esta ceremonia diabólica, la gente usaba disfraces hechos de cabezas y pieles de animales. Entonces practicaban adivinación, saltaban sobre las llamas o corrían a través de ellas, bailaban y cantaban. Todo esto era hecho para ahuyentar a los malos espíritus. Sus máscaras con sangre coagulándose y sus grotescos disfraces servirían para verse ellos mismos como espíritus malignos y así engañar a los espíritus que entrarían ese día al mundo de los vivos y evitar ser lastimados por ellos. Muchas personas se sienten incómodas con los aspectos desagradables de Halloween, pero no quieren privar a sus niños ni a ellos mismos de una celebración que parece ser parte de una costumbre en la vida americana y mundial. Esta celebración no era conocida ni se practicaba nacional o internacionalmente hasta los años 1800, como ya hemos dicho en este reportaje. Aunque la celebración de Halloween se ha hecho más popular desde hace algunas generaciones, su origen es antiguo, como ya hemos explicado. Muchos piensan que Halloween es simplemente una noche divertida en la que los niños y los adultos se disfrazan de animales, personajes famosos y hasta de horrorosos monstruos. Pero, infortunadamente, hay algo más peligroso detrás de todo eso.
Como ya sabemos, Halloween es una festividad pagana donde se le rinde culto al mundo de las tinieblas. De hecho, nada tiene que ver con algún episodio de las Sagradas Escrituras. Es una celebración basada en la aparición de brujas y fantasmas, donde se exaltan sus poderes, aunque se quiera disimular con disfraces bonitos. Con el avivamiento del ocultismo que estamos experimentando hoy día a través del mundo, cada vez se hace más normal y agradable esta celebración, pero por supuesto, Halloween también está dedicado al vandalismo y al crimen. En años recientes, esta tradición ha tenido un giro alarmante. Adultos han puesto drogas u hojas de afeitar escondidas en los dulces que obsequian a los niños. Al celebrar Halloween, aunque sea superficialmente, se está dando parte a las fuerzas de las tinieblas. Esta es una equivocación muy grande. Debemos considerar lo oculto muy en serio. Hay varios principios bíblicos que nos pueden ayudar en enfocar, entender y evitar Halloween. La palabra de Dios afirma categóricamente: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 12. Les solicitamos que por favor tomen nota de estos textos bíblicos. Esta primera cita es de Deuteronomio 18, 9 al 12. La palabra abominación es algo desagradable, algo de mal gusto para Dios, algo que Dios condena, que Dios no aprueba. Y eso es lo que enseña Deuteronomio 18, 9 al 12. Otra cita. Esta es de Efesios capítulo 5, versículos 11 al 17. Efesios 5, 11 al 17. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios capítulo 5, versículos 11 al 17. Una cita más. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 17. Segunda de Corintios 6, 17. Por lo tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Segunda de Corintios 6, 17. También la Biblia dice: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema, maldito. Deuteronomio 7:26. Deuteronomio 7:26. Proverbios 16:25 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16:25. Proverbios 16:25. Ni deis lugar al diablo, es lo que dice Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Y esta cita famosa de la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2.
A causa de las presiones que se ejercen sobre los niños en las escuelas y entre sus amistades, sería bueno explicarle a los niños el origen y el motivo de esta celebración y por qué a Dios no le agrada, enfatizándoles el contraste tan marcado que existe entre Halloween y el amor puro y santo de Dios. Al mismo tiempo que los niños se diviertan y se les enseñe, quedan fuera de peligro. Tener estas cosas en su casa como decoración es una abominación, un desagrado ante Dios. Por eso sería bueno que estas citas bíblicas pues las puedan presentar en varias versiones, la versión popular Dios habla hoy, la nueva versión internacional, la traducción del lenguaje actual y otras versiones para que los niños puedan entender este tema. Queremos cerrar nuestro reportaje repitiendo las palabras del libro de Proverbios capítulo 4 versículos 5 al 14. Proverbios 4, 5 al 14. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Libro de Proverbios, capítulo 4, versículos 5 al 14. Hemos presentado la historia y origen de Halloween. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios los bendiga.